Hermanos, hemos llegado al momento más importante de este servicio, que es nuestra meditación. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Willie Feldman. Como recordarán, él estuvo los miércoles y los miércoles de diciembre y enero con nosotros, acompañándonos, dándonos una serie de mensajes sobre el tema Es Medianoche, tiempo para el más precioso mensaje. Y esto finalizó el miércoles 27 de enero, pero el cierre de esta serie de meditaciones es el día de hoy. Se hablará sobre justificación por la fe, y el próximo sábado el doctor Willie Feldman también estará con nosotros. Así que, doctor Feldman, el tiempo es suyo, que Dios lo use como un instrumento para llevarnos un mensaje directamente del cielo y que prepare nuestros corazones para poder recibirlo. Dios le bendiga, doctor. Juan Manuel, gracias, y gracias a la Iglesia de Dimensión Profética por la invitación de poder presentar estos temas. Y ya estamos casi terminando, pues no sea el otro sábado. Y el otro sábado pues estaríamos dando esta culminación de estos temas de Es Medianoche, es tiempo de predicar el más precioso mensaje. Y antes de comenzar, quisiera que inclináramos nuestros rostros para pedir la bendición de Dios. Padre, estamos muy agradecidos a ti, Señor, por tu Hijo, porque vino a esta tierra, dio su vida por nosotros, Señor, y ahora nosotros tenemos acceso al trono de tu gracia por medio de su sangre. Padre Santo, que nuestra vida pueda ser el reflejo de que tú nos has perdonado, nos has redimido y nos has restaurado. Y Padre, como iglesia, como comunidad de fe, que podamos dar el testimonio que se necesita a mucha gente que necesita conocerte a ti. En Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, voy a compartir pantalla. Ok, hemos estado hablando durante diciembre y enero sobre este tema muy importante que es medianoche, tiempo para el más precioso mensaje. Y este sábado vamos a hablar sobre el arrepentimiento. Este es un tema demasiado importante. Tenemos que conocerlo bien, entenderlo bien, a saber de qué se trata, porque precisamente esa es la puerta para poder entrar al santuario, para poder estar con Cristo en el lugar santísimo. Hay dos historias de arrepentimiento que se dieron la misma noche en un mismo lugar, hace más o menos 2000 años. Y muchos hemos leído, conocido esas historias, nos las han contado, las hemos estudiado. Una es la historia de Judas, la noche que traicionó a Jesús. Judas recibió un dinero y con ese dinero a él no le interesaba el dinero, o sea, no era la avaricia por tener dinero. 30 monedas de plata, pues en algún momento dado se hubieran acabado, porque eso no era gran cosa. La intención de Judas era entregar a Jesús para que Jesús, por medio de sus poderes, él se coronara rey de Israel y de esa manera, pues, derrotar a los enemigos de Israel, que era precisamente los romanos. El proyecto de Judas no resultó. Y esa misma noche en la que Jesús estaba siendo juzgado, Judas ve que Jesús no está haciendo algo por rebelarse. Y entonces él entra y le habla a los sacerdotes con quienes él mismo anteriormente había hecho la transacción, la compraventa de Cristo Jesús por 30 monedas de plata. Y entonces les dice que él ha pecado y que él no quiere ese dinero, que ese dinero es maldito, que ese dinero no es bien habido y que él está arrepentido de la acción que ha hecho.
Los sacerdotes pues miran a Judas y no le hacen caso, más bien ellos continúan con el juicio. Jesús está ahí parado y Jesús mira la escena de lo que pasó y en el momento preciso en que la vista de Jesús se cruza con la vista de Judas, Jesús le dice a Judas, para esta hora he venido. O sea, Judas, no importa si recibiste dinero, no importa si me traicionaste, no importa, no importa. Tú no eres culpable de esa acción, porque precisamente para este momento es que yo he venido. Si Judas hubiera entendido esas palabras de Jesús, la culpa que él tenía en ese momento, él se hubiera arrepentido, no de la manera como lo hizo. Él se arrepintió, pero se arrepintió de la acción que había hecho porque esa acción generaba una penalidad. Y la penalidad para él era, bueno, él tenía que morir porque él había hecho una traición. ¿Ya? Y entonces él sale corriendo de ahí y se ahorcó en un árbol que no estaba muy bien. Y al final, pues, el cuerpo de él era tan pesado, él era un hombre grande, el deseado de todas las gentes así lo menciona, él era un hombre grande, robusto, y entonces la soga con que se había cortado se rompió, y cuando él ya cae muerto, pues los perros empiezan a comerse su cadáver. En la mañana, cuando Jesús está pasando por ahí, pues ven el cadáver de Judas y ven lo que está pasando con los perros y Judas. Ese fue el arrepentimiento de Judas, un arrepentimiento por culpa, o sea, sintiendo culpa. Pero Pedro, esa misma noche, está negando a Jesús 3 veces. Jesús ya se lo había dicho a Pedro. Y Pedro, en su autosuficiencia, había demostrado de que él jamás iba a negar a Jesús. Y cuando se presentó la oportunidad de dar testimonio por Jesús, Pedro lo niega y lo negó 3 veces. Cuando Jesús cruza su mirada con Pedro, Pedro vio la magnitud de su pecado y salió corriendo de la escena. Y no se ve a Pedro sino hasta después de la resurrección. Y realmente el arrepentimiento de Pedro no sucede sino hasta cuando están pescando y no han pescado nada. Y entonces en ese momento que no han pescado nada, Jesús está en la orilla y les dice, tira la red del otro lado de la barca. O sea, no hay diferencia en dónde se está tirando la red, pero Jesús le está dando esa orden y ellos obedecen. Capturaron una cantidad enorme de peces, pero cuando están en la orilla, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y se lo dijo 3 veces, fueron las 3 veces que él lo negó. Las 3 veces Jesús le está preguntando, Pedro, ¿me amas? Ahí Pedro se arrepintió. Ahora, Pedro no se arrepintió de su culpa, no. Él vio su culpa, pero él no vio su culpa como el pecado cometido, sino él vio lo que él era ante lo que Jesús le estaba hablando. Y entonces, al verse en esa magnitud de pecado que él tenía, él se arrepintió. Esas 2 historias son importantes que nosotros las conozcamos para poder entender el verdadero arrepentimiento. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento en la palabra griega es metanoía. Y metanoía es cambio de mente o de mentalidad. Y es compunción por la culpa que implica una reforma o hacer reversa
o cambiar del rumbo. Eso es metanoía y eso es arrepentimiento, es darle vuelta al calcetín. ¿Ya? Si íbamos para adelante, pues ahora vamos para atrás. Si íbamos para arriba, ahora vamos para abajo. Si íbamos para abajo, ahora vamos para arriba. O sea, es agarrar el rumbo contrario a donde íbamos. Y la hermana White, en el libro del Camino a Cristo, dice, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Ahora, para ver la pecaminosidad del pecado, la única forma como la podemos ver es en nosotros exponiéndonos a la cruz de Cristo. Ahí es donde podemos ver nuestra pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, dice, no habrá cambio real en la vida. Hay muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Más cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Esa luz ilumina las cámaras secretas del alma y se manifiestan las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. Ahora el pecador tiene conciencia de la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza, y ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es ver mi pecaminosidad a la luz del amor de Dios y de la belleza de su santidad. Y entonces busco ser restituido a la comunión del cielo. En 2 Corintios 7, 9 y 10 dice, sin embargo, ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Ahora miren, la tristeza que proviene de Dios. O sea, yo no genero tristeza, yo no genero arrepentimiento. Todo eso lo genera Dios a través de Cristo Jesús en nosotros. Y a medida que Cristo los induce a mirar su cruz y contemplar a quien han traspasado sus pecados, ya este tema lo tocamos ya en enero, cuando tocamos el tema de Joel, donde se pide el llanto para que el pueblo se arrepienta. A medida que Cristo los introduce a mirar su cruz y contemplar a quien han traspasado sus pecados, el mandamiento despierta la conciencia, la maldad de su vida. El pecado profundamente arraigado en su alma se les revela. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman, ¿qué es el pecado para que exigiera tal sacrificio por la redención de su víctima? Y este es un capítulo del Camino a Cristo que se llama Un poder misterioso que convence. O sea, ese libro tenemos que leerlo, lo tenemos que estudiar, ¿ya? A medida, y nosotros ya vimos este slide anteriormente,
A medida que Cristo los induce a mirar a su cruz y a contemplar a quien han traspasado sus pecados, el mandamiento despierta la conciencia. Y la conciencia que despierta es que mi pecado ha manchado mis manos de sangre. Y todos sabemos ya de quién se trata esa sangre. Esa sangre es la de Cristo Jesús. Muy bien. Pero y entonces, trayéndolo al siglo XXI, al momento en que estamos viviendo a partir de 1844, el momento del juicio, el juicio preadvenimiento. La iglesia del juicio es la iglesia de la Odisea. Y entonces, el mensaje a la iglesia de la Odisea es importante que lo entendamos porque precisamente ese mensaje nos pide que vayamos al arrepentimiento. Y entonces la nueva versión internacional comienza en el tema de la Odisea y dice, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Este es Cristo Jesús. Y Él es el que le está hablando a esta iglesia. Y esta iglesia somos nosotros, esta comunidad de fe que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Está hablando a la iglesia. Y dice, conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Y ojalá fueras lo uno o lo otro. O fueras frío o fueras caliente. Pero tanto como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Muy bien, ahora, esto lo está diciendo Cristo Jesús, esto es su palabra. O sea, lo que Él está diciendo es verdad. Yo no puedo decir que lo que Él está diciendo es mentira, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que lo que Él está diciendo, lo que Él me está diciendo a mí es verdad. Y esa verdad duele, porque me está diciendo soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta que eres infeliz, miserable, pobre, ciego y estoy desnudo. 5 adjetivos muy calificativos de la iglesia de la Odisea, de quien yo soy digno representante. Esa es mi justicia, lo que Él me está diciendo. Lo que tú eres no significa nada para mí. Eso es lo que Cristo Jesús me está diciendo en el mensaje de la Odisea. Entonces vayamos al tema y miremos cuál es el arrepentimiento al que estamos siendo llamados. Y miremos Hechos 2. En Hechos 2, del 14 al 36, se nos habla del sermón de Pedro, el sermón pentecostal de Pedro. Y Pedro está hablando a una cantidad enorme de judíos. Y cuando termina de predicar, Pedro está predicando de Cristo Jesús. Y está hablando de Cristo Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y más los eventos finales. Y entonces está diciendo, ustedes lo crucificaron. Usted, o sea, al finalizar el sermón, el versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el arrepentimiento.
¿Para qué es? Para perdón de pecados. Y al darle la página, Pedro está de nuevo predicando, y esta vez está predicando en el templo, y está predicando la misma predicación que hizo anteriormente. Pero al llegar al versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué cosa? Borrados vuestros pecados, para que venga de la voz del refrigerio, a quien de cierto es, y el 20 dice, y él envíe a Jesucristo que os fue anunciado. Miren esto. Este arrepentimiento que Pedro está hablando a la iglesia primitiva tiene un eco que está llegando hasta nosotros hoy. Y ese eco dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, los pecados son borrados cuando yo me arrepiento y me convierto. O sea, no es un borramiento paulativo que va en cadena de pecados. No, sucede en un momento. ¿Por qué? Porque viene el tiempo del refrigerio. El tiempo del refrigerio es la lluvia tardía. O sea, Cristo nos prepara a través del arrepentimiento para la lluvia tardía. Y eso es lo que viene. Y el versículo 21 termina, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Este arrepentimiento que va a producir conversión y que va a generar el refrigerio nos pone en la antesala de la restauración de todas las cosas. O sea, a eso es a lo que nos está llamando Cristo. Y Romanos 2, versículos 3 al 5, dice lo siguiente, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora estamos viviendo en la época del justo juicio de Dios. ¿De qué manera es que vamos a vivir en el juicio o durante ese juicio? Podemos permitir, porque el texto en el versículo 4 nos dice que la paciencia, la benignidad y longanimidad de Dios nos guía al arrepentimiento. O sea, es Dios quien nos guía al arrepentimiento. Yo no me puedo arrepentir. Yo no puedo generar arrepentimiento. Pero sí puedo pedirle a Dios que a través de su Santo Espíritu Él me muestre el camino al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué razón? Porque puedo endurecer mi corazón y entonces amontonar ira. Pero no es una ira en la que Dios me va a estar castigando constantemente. No, es mi decisión de no querer estar en el reino. Eso es todo. Es mi decisión a no querer estar en el reino. Pero entonces tenemos que entender lo que pasó en Génesis 3. Y en Génesis 3
La entrada del pecado la conocemos ya, la historia. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió asimismo con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Miren esa palabra. Esa palabra estaban desnudos no es la misma desnudez que se encuentra en la iglesia de la Odisea. Es la misma desnudez. Y entonces, cuando se vieron desnudos, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera. ¿Qué trataron de hacer Adán y Eva cuando cosieron hojas de higuera? Se llama mi propia justicia. O sea, yo me veo como soy y la trato de esconder. Y la trato de esconder haciendo algo completamente distinto a lo que Dios a través de Jesús ha hecho por mí. Es mi justicia. Pero miren lo que sucede. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ya donde Adán no podía esconderse más porque no había lugar donde esconderse, ya, él se tuvo que presentar ante Dios. Y entonces, ¿qué le responde Adán a Dios? Dice, oí tu voz en el huerto y ¿qué pasó? Y tuve miedo porque estaba desnudo. O sea, tuve vergüenza. Tuve vergüenza porque estaba desnudo y me escondí y me fui a hacer este delantal de hojas para que no vieras mi desnudez. Y entonces, ¿qué le responde Dios? Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Adán ya no podía esconder su pecado. Ya no lo podía esconder. Pero ¿cómo muestra su pecado? O sea, él trata de justificar su pecado. Y habla, bueno, le dice, sí, la mujer que me diste, ella me dio. Bueno, pero esa justificación no cancela su pecado. Y como no cancela su pecado, él reconoce que pecó. ¿Y cómo lo reconoce? Dice, yo comí. Yo comí. Como había implicado a su esposa, entonces Jesús va y le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Y entonces la mujer trata de justificarse también ella. Y dice, bueno, la serpiente me engañó, pero también reconoce su pecado. ¿Y qué dice? Yo comí. Adán comió y Eva comió. Ambos comieron. Ambos transgredieron. Ambos reconocieron su transgresión. Ambos vieron la magnitud de su pecado. Ambos se vieron desnudos. Y los dos se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Y aquí viene la grandeza de Dios. ¿Qué hizo Dios? Los cubrió con piel de oveja. Y lo que les estaba diciendo, aunque ellos tal vez no lo entendieron en su magnitud en ese momento, pero vieron a la oveja muerta y nunca habían visto muerte, entendieron lo que iba a suceder más adelante por la transgresión de ellos. El mensaje de la justificación por la fe empieza en la narración de Génesis 3.
Ahí está el mensaje de la justificación por la fe. ¿Y cómo va? Viene Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo, nos muestra nuestro pecado, nosotros vemos la magnitud de lo que somos, entonces nos arrepentimos, confesamos y Él nos viste de su justicia. Muy bien. Y entonces viene esta palabra, concupiscencia. Y en Romanos 1, 23 al 25 leemos: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La concupiscencia vino a ser parte mía, parte de mi ser, parte de mi identidad. En Tito 3, 3 al 6, leemos lo siguiente. Tito 3, 3 al 6, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no porque hayamos tejido hojas de higuera. No, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué hizo? Lo mismo que le hizo a Adán y a Eva. Nos dio túnicas nuevas, nos vistió con nuevas ropas, nos lavó, nos limpió y nos vistió y nos regeneró. Ahora, eso sucede en un momento, porque ese es el poder de Dios. El poder creador de Dios no es un poder creador en etapa evolutiva, es un poder creador en un instante, porque su palabra tiene ese poder. Santiago 1, versículos 14 y 15, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia es parte de mí, es parte de mi ser, es parte de lo que yo soy. Y Romanos 6 agrega lo siguiente. Romanos 6, 11 al 13 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia. Ese es el arrepentimiento al que Cristo Jesús me está llamando a través de su Santo Espíritu. Entonces la concupiscencia es mi justicia propia, es mi yo, es mi identificación en el primer Adán, es mi carnalidad, es mi pecaminosidad. No son mis pecados. Mis pecados son el resultado de esto, de lo que yo soy, de lo que he llegado a ser a través de la herencia del primer Adán. Sigo continuando con pecaminosidad. Y entonces, el consejo que Dios le da a la Odisea es un consejo importante, el cual yo tengo que respetar y tengo que obedecer. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Me está hablando en el lenguaje en el cual Adán se escondió porque estaba desnudo y tuvo vergüenza. Me está diciendo que me vista con vestiduras blancas para que se esconda mi desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista, porque en mi justicia propia yo estoy ciego, yo no sé lo que he hecho, hago cosas malas porque esa es mi pecaminosidad, esa es mi carnalidad, estoy en el primer Adán. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, dice, sé fervoroso, que en la Reina Valera dice, sé pues celoso, y termina el versículo como, arrepiéntete. ¿De qué me tengo que arrepentir? De lo que yo soy. Por eso necesito vestiduras, necesito colirio y necesito comprar oro refinado en fuego para poder ver quién soy. Al exponerme ante esos elementos, yo me veo como soy. Pero para esto, yo necesito la justicia de Cristo, que Él me revele quién soy, porque yo por mi propia cuenta no lo voy a ver. Mi pecaminosidad, mi justicia, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué es lo que tengo que ver? Que yo soy el que introdujo los clavos en la humanidad de Cristo. Eso es lo que Cristo a través de su Santo Espíritu me quiere revelar. De eso es de lo que yo me tengo que arrepentir. No de mis pecados. O sea, mis pecados es el resultado de mi pecaminosidad. Pero mi pecaminosidad me llevó a colocar el martillo en la punta del clavo e introducirlo en la humanidad de Cristo. A eso es el arrepentimiento al que Él me está llamando. Su arrepentimiento es su justicia. Y eso es recibir oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio para ver. ¿Para ver qué? Para ver lo que hice. Para ver mis manos manchadas en sangre. Para eso me está llamando Jesús al arrepentimiento. Para eso ha dejado a su Espíritu Santo para mover mi corazón a arrepentimiento. Por eso en Joel dice, la dirigencia y el pueblo vengan y pidan espíritu de gracia y de oración
para que puedan ver al que traspasaron. Ese ángel de la iglesia de la Odisea debe incluir a los maestros de escuela sabática, profesores de colegios y universidades, ancianos locales, dirigentes de uniones y de asociaciones, pastores y desde luego dirigencia de la asociación general. Todos cuantos dirigen la iglesia. Y esta es la casa de David. Esto ya lo estudiamos. Por lo tanto, ese cuerpo completo de dirigentes es el centro de especial atención de Jesús en el mensaje de la Odisea. Pero de ninguna manera supone una descortesía hacia los dirigentes humanos de la iglesia, al señalar lo dicho por el testigo fiel, o sea, los moradores de Jerusalén. Nosotros no estamos eximidos. Somos parte porque pertenecemos a un grupo, a una comunidad de fe. La Odisea es la séptima iglesia de la historia, justamente la última antes de la segunda venida de Cristo. Guarda paralelismo con el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14. Ninguna octava iglesia puede sucederla. El mensaje no pueden ser malas nuevas, ya que la Odisea no es un mal nombre. Significa vindicación del pueblo. También juicio del pueblo o pueblo del juicio. Es la iglesia que surge de 1844 para cuando Jesús venga. Es la iglesia que tiene que dar a conocer el amor de Cristo al mundo entero. También vio que el mensaje de la Odisea se aplicaba al tiempo presente y que el mensaje no cumpliría su obra en unos pocos breves meses. Esta carta la hermana White la escribió en los finales de los 1800. Ya llevamos 150 años de que nació esta iglesia. Definitivamente este párrafo donde dice no se cumplirá su obra en unos pocos breves meses, mis hermanos, ya no es una realidad. Ahora es que sí se tiene que cumplir en unos pocos breves meses. Y está diseñado para despertar al pueblo de Dios a fin de que sea capacitado para el fuerte clamor del tercer ángel. ¿Ven la necesidad del arrepentimiento en la iglesia? Mis hermanos, estoy por concluir. Apocalipsis 3:20, que es la culminación de lo que Dios habla a la iglesia de la Odisea, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, él está tocando. Ahora, esa palabra tocar en el griego es, él está somatando a la puerta porque hay tanta bulla allá adentro que no se escucha la voz de Dios. O sea, yo tengo tanto en mi justicia propia que no escucho de la justicia de Cristo. Y Él está buscando de cualquier manera, atrayéndome a Él para que yo pueda ver su justicia. Y entonces, al ver yo su justicia, lo que Él quiere decir es, vamos a tabernacular. Tú y yo vamos a tabernacular. Eso quiere decir, vamos a tener una relación íntima. Yo entraré a ti y voy a estar contigo y voy a comer contigo y nos vamos a nutrir de mi palabra. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Salmos 95, 6 al 8. Esa es una palabra bastante fuerte también para nosotros. Salmos 95,
6 al 8 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, tabernaculemos juntos, convivamos juntos. Eso es lo que está diciendo. Pero el verso termina en el versículo 8, dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto. Si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Y esto lo repite Hebreos. Pablo lo toma y lo repite en Hebreos 3 y en Hebreos 4. Pero solamente vamos a ver el texto de Hebreos 3. El texto de Hebreos 4, ahí lo tienen para que ustedes lo anoten y lo lean más tarde en su casa. Versículos 12 al 15 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Quién va a ser salvo? El que cree en la palabra, el que cree en Cristo Jesús, en lo que Cristo Jesús ha hecho por él. Ese va a ser salvo. ¿Y qué nos está diciendo acá? Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros diariamente, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y mi hermano, en Hebreos, del 1 al 13, se nos habla precisamente de la profundidad del reposo en Cristo Jesús. Dejemos descansar ya de trabajar en nuestra justicia propia. O sea, tenemos que descansar ya de seguir trabajando en nuestra justicia propia. Mi justicia solo genera concupiscencia y lo único que hace la concupiscencia es demostrar mi pecaminosidad. Pero Cristo para eso vino, para que entremos en su reposo, para que Él sea mi justicia, para que yo pueda vivir su justicia. Y de esa manera, entonces, en la iglesia de la Odisea, al decir Él que me arrepienta, que compre de Él oro refinado en fuego, que me vista con vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de mi desnudez, y que ponga colirio en mis ojos para que pueda ver la magnitud de mi pecado y ver la maravillosa revelación del amor de Dios que hizo a través de Cristo Jesús, y que no quiere que yo perezca, sino que yo venga al arrepentimiento. Pero no solo yo, esta comunidad de fe que se llama la Odisea, y esta comunidad de fe que se llama la Odisea va a predicarlo también a otras comunidades de fe que no pertenecen ahorita a esta comunidad de fe, pero van a llegar a ser la misma comunidad de fe, porque Cristo viene por una iglesia. Y esa iglesia no tiene nombre, esa iglesia es su iglesia, es su novia, Él viene por ella. Y nosotros somos los llamados a contagiar al mundo de este evento. Pero para poderlo contagiar,
tenemos que ver la magnitud de nuestro pecado y entender lo que Cristo ha hecho con nosotros. Mis hermanos, solo nos falta un tema más, que es el tema de la confesión. Y estaríamos terminando el seminario sobre es medianoche, tiempo de predicar el más precioso mensaje. Oremos. Padre Santo, tú nos has revelado a tu Hijo Jesucristo y nos has revelado tu gran amor a través de él. Y nos has revelado cuánto tú nos amas por la forma como tú mandaste a tu Hijo. Porque de tal manera es tu amor que mandaste a tu Hijo para que nosotros podamos ser salvos por él. Y él no vino para condenarnos, él vino para que podamos ser salvos en él. Y Padre Santo, que este mensaje de salvación a través de tu justicia pueda ser nuestro y que podamos vivir nosotros diariamente esa justicia tuya y que nosotros podamos considerarnos muertos para que nuestra pecaminosidad no siga revelándose, Señor, sino que lo que podamos revelar sea tu gran amor por nosotros y que eso pueda contagiar a muchos, Señor. Tú estás próximo a venir. Los eventos que están sucediendo así lo revelan. Padre Santo, que podamos comprender que el mensaje para ser predicado en esta hora es este mensaje, el mensaje de la justicia de Cristo, que es el mensaje del tercer ángel. Pero para poderse predicar, lo tengo que vivir, lo tengo que conocer, tengo que tenerlo en mi sangre, en mis venas, en mis músculos y en mis huesos. Lo tengo que tener en mi mente y en mi cerebro para que yo lo pueda revelar a otros. Padre Santo, por la comunidad de fe de Dimensión Profética oramos para que tú muestres tu misericordia a esta comunidad de fe. Y Padre Santo, que el testimonio que pueda dar pueda ser el testimonio de la iglesia de la Odisea que ha sido regenerada a través de tu justicia. Padre Santo, en Cristo Jesús oramos. Amén. Llevaron a mí Jesús al Calvario a morir. Él mis pecados pagó, mis culpas y maldad. En una cruz colgado
el mundo me rechazó. Ninguna falta tuve. Falta no hubo en él. Falta no hubo en Muchas gracias, doctor Feldman, por haber compartido con nosotros este tema tan necesario para nuestra iglesia. Me quedo con que Jesús no viene por una iglesia, sino que viene por su iglesia y debemos de estar preparados para recibirlo. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite, doctor Feldman. Al resto de la iglesia, que tengan un feliz y bendecido sábado. Quiero recordarles que hoy a las 4:30 tenemos nuestro programa de Sociedad de Jóvenes, lleva por título El verdadero amor, y mañana a las 7 de la noche seguimos con nuestra serie de profecía La espada de la bestia, a cargo del pastor Brandy Méndez. Así que ahorita es momento de que podamos abrir todas nuestras cámaras, nos podamos saludar, desearnos un feliz sábado a la distancia y que Dios les bendiga a todos. Abramos nuestras cámaras. Dios les bendiga, hermanos. Sábado, queridos hermanos. ¡Feliz sábado, hermanos! ¡Feliz sábado, hermanos! Hermanos, bendiciones. ¡Feliz sábado! Nos esperamos en Sociedad de Jóvenes. ¡Feliz sábado, hermanos! Feliz sábado, bendiciones y un regalo de Dios. Habernos visto. Pero ahí me lo manda. Un abrazo amoroso para todos. Gracias al pastor por su mensaje tan hermoso, tan grande, tan sublime. Feliz sábado. Feliz sábado a todos. Amén. Amén y amén. Sí.